Aquí aquí un poquito difónico, pero aquí estamos. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han pasado? Bien, bien, gracias. Bueno, profe, cuando usted diga. Usted es el que manda. Mm, Bueno, Bueno, muy buenos días a todos en estos martes de cuidado intensivo organizados por el posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Gino Gómez, quien nos va a hablar sobre los estudios High Peito y STOR en el escenario del TEP en riesgo intermedio alto para ver qué hacer con base en la nueva evidencia disponible. El doctor Gino Gómez es cardiólogo, intervencionista, hemodinamista, internista, cardiólogo de la FUCS, internista de la Universidad de Cartagena y médico de la Universidad del Sinú y actualmente labora en la Clínica de Ermita, en Gestión Salud y en Medigel. Doctor Gino, muchas gracias por su siempre valiosa y dispuesta colaboración y quedamos atentos a su conferencia. y a todos, muchas gracias. Y voy a empezar aquí con la eh, interesante lista de estudios en tromboembolismo pulmonar, porque digamos que ya en este estudio es cierto. Hola, Gino. Creo que tienes problemas de señal, no se escucha bien. Ah. Me confirma si de pronto se escucha mejor así. Ahora se escucha mejor. Sí, estaba hablando por el AirPod y no se escucha definitivamente mejor así. Gracias. Mm. Eh, bueno, les comentaba que este año pues nos ha, digamos, estos dos estudios nos han ayudado a llenar un poquito el vacío que teníamos en pacientes con riesgo intermedio alto, ¿no? Lo que hoy llamamos categoría C y D, pero sobre todo eh, la evidencia nos lleva a lo que es la categoría D, sobre todo que son los pacientes que teníamos que intervenir con base en lo anterior. Entonces, justamente recordando eso que hemos hablado anteriormente, recordar que la clasificación anterior que teníamos era de la Sociedad Europea del 2019, en la cual nos hablaba de riesgo alto, riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, y nos quedaba esa población de riesgo intermedio alto, en la cual la dividíamos en dos grupos, ¿no? Y esto basado principalmente en pacientes que tenían un riesgo elevado por score de riesgo, pacientes que tenían biomarcadores positivos y que mostraban disfunción del ventrículo derecho, ya sea por compromiso en su función sistólica o por dilatación del mismo. La guía publicada este año de la Sociedad Norteamericana ya digamos que nos categoriza en estas poblaciones en sobre todo la de interés para nosotros en lo que son las categorías C y la categoría D. Entonces, recordad que desde la categoría C ya se habla de pacientes sintomáticos que tienen un elevado riesgo por score. Entonces, digamos que nosotros desde la categoría C2 ya es una población que puede ser un foco de definir si hay que hacerle un tratamiento o no, simplemente de vigilancia, ¿no? Entonces ya de la categoría C2 son pacientes que tienen anormalidad en el ventrículo derecho o en algún biomarcador, y la categoría C3 es que tienen el ventrículo derecho y biomarcador. Siempre teniendo en cuenta que una de las cosas más interesantes que nos aporta esta guía es con respecto al tema de la parte respiratoria, que era un vacío que teníamos en las guías anteriores. Y en la categoría D son aquellos pacientes en D1, recordar que son aquellos que tienen como esa falla cardiopulmonar o esa disfunción cardiopulmonar incipiente. La D1 son aquellos que cursan con hipotensión transitoria y D2 con choque normotensivo. Teniendo en cuenta que esta es la clasificación que tenemos actual, estos dos estudios que vamos a hablar en el día de hoy fueron hechos antes de esta clasificación. Entonces tendríamos que mirar
basado en esta categoría en que, digamos, lo vamos a ir ubicando dependiendo de los criterios de inclusión del estudio. Entonces, simplemente recordar que esto es lo que usamos hoy y que cuando nosotros analizamos qué es la evidencia que nos da la guía con respecto a cuál es el grupo de pacientes que se benefician de algún tipo de intervención guiada por catéter, ellos nos ponen desde la categoría D1 y D2, es decir, justamente lo que antes clasificábamos como ese riesgo intermedio que podía tener algo más, ya sea un choque normotensivo o, como muy bien vimos ahorita, que la categoría no los dan de uno como hipotensión transitoria. Desde aquí ya hay un beneficio para esos pacientes. Y bueno, los pacientes E1, que son aquellos pacientes pues, que ya están con una falla cardiopulmonar ya establecida, ¿no? Teniendo en cuenta que la guía nos pone en los pacientes que, digamos, tienen un choque refractario, son aquellos que se van a beneficiar de ser llevados a una terapia tipo ECMO venoarterial. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, simplemente recordar que contamos hoy en día con dos tipos de terapia, ¿no? Bueno, tres, metiendo la trombolisis. La trombolisis, pues la guía le da su papel importante en los pacientes eh, paradójicamente con mayor riesgo de todos y esos que requieren mucho, probablemente una terapia adicional. Lo que antes llamábamos choque catastrófico, hoy la guía nos los categoriza como en la categoría E. Entonces, sobre todo estos pacientes que son E2. Entonces, queda la trombolisis. Fuera de la trombolisis, hablamos de terapias dirigidas por catéter. Esas terapias dirigidas por catéter generalmente pueden ser trombolisis localizada y en el caso de lo que vamos a hablar hoy, trombolisis localizada asistida por ultrasonido, que es la terapia ECOS, y trombectomía, que digamos, actualmente contamos con dos tipos de trombectomía. Una trombectomía clásica como la que todos conocemos y una trombectomía que se llama asistida por computadora o asistida por microprocesador, que es la terapia que conocemos como penumbra, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque justamente los dos estudios que vamos a tratar en el día de hoy son uno, que es el STORM-P, que es hecho con terapia de trombectomía asistida por computadora, y el otro que es el HIPATO, que es justamente el estudio de terapia asistida por ultrasonido de trombolisis localizada. Entonces, estos dos estudios, digamos que lo que nos aportan es evidencia de algo que ya veníamos haciendo. Entonces, digamos que en otra manera es como un respaldo desde el punto de vista de la evidencia a conductas que ya se venían tomando desde hace varios años, digamos, en diferentes grupos, digamos, importantes en varias latitudes. Digamos que nosotros lo que hicimos como grupo PER, con cuyo pertenezco con el doctor Carmelo, es justamente, digamos, adaptarnos a lo que se hacían en grandes centros y más o menos tratar de replicar eso en donde nosotros estamos. Con esta evidencia, básicamente es el respaldo a ese tipo de terapia que teníamos anteriormente. El Restore P es hecho con la terapia de tromboaspiración y el HIPATO con la terapia de ultrasonido localizada, que fue presentado ahorita en el Congreso de la AJA, del ACC, y este fue presentado en noviembre, publicado en enero, este fue publicado ahorita en marzo. ¿Okay? Fue presentado en noviembre en el TCT, que es el Congreso de Cardiología Intervencionista norteamericano. Entonces, digamos, la siguiente pregunta es, bueno, pero ambas terapias son buenas, ¿qué ventaja tiene una sobre la otra? Entonces, simplemente para recordar, como que cuando, digamos, yo puedo decir, prefiero usar una terapia que la otra, porque si hoy les estoy diciendo que ustedes cuentan con estas dos terapias, ustedes desde la unidad de cuidado intensivo pues, tienen toda la facultad de decir, yo creería que le va mejor con esta terapia y eso es fácil de conversar con el intervencionista que ustedes tengan en ese momento. Entonces, a favor de una terapia de trombolisis localizada asistida por ultrasonido, tienen unas ventajas y bueno, una es que es ampliamente disponible, la curva de aprendizaje es menor y algo que para nosotros en este momento es bastante importante, yo creo, por la situación que nos encontramos, es que tiene un menor costo. A modo práctico, esta terapia vale la mitad que la terapia de la tromboaspiración asistida por ultrasonido, en promedio, ¿sí? Eh, la otra, digamos, parte es que es una terapia hemodinámicamente se comporta muy estable
el riesgo hemorrágico, a pesar de que se utiliza arteplasa, ya lo hemos visto en estudios anteriores, el riesgo hemorrágico es muy bajo. Y lo otro es que puede actuar, y esta es de las cosas más importantes, en cualquier tipo de distribución de trombo. Es decir, esos trombos tanto centrales como pacientes que tienen mucha carga de trombo segmentaria y subsegmentaria, esta es una de las terapias ideales, sobre todo para este grupo de pacientes. Y lo otro es que el acceso vascular, pues generalmente es un acceso pequeño, se puede hacer por introductores de safe y se puede hacer inclusive por ambos brazos, ¿no? Eso es como que digamos una de las ventajas. Ahora bien, a favor de una terapia de tromboaspiración, en este caso asistida por computadora, uno la prefiere, bueno, primero cuando hay una contraindicación para hacer, digamos, cualquier tipo de infusión con arteplasa, y el ejemplo más claro son los pacientes postoperatorios. Esos pacientes, digamos, que postoperatorios uno no le, obviamente por el riesgo de sangrado no le debe poner. Los otros son pacientes que tienen un deterioro hemodinámico franco y que se necesita, digamos, desde el punto de vista clínico, revertirlo de manera rápida, hacer una terapia, pues que, digamos, los resultados se ven de manera inmediata, a diferencia de la terapia de trombolisis localizada que pues requiere en promedio entre 4 y 7 horas. Eh, lo otro es que esta terapia de tromboaspiración se puede utilizar con cualquier tipo de, digamos, de riesgo hemorrágico. Sobre todo, su beneficio es cuando hay trombos más proximales, es decir, sobre todo a nivel de tronco y ambas lobares, eso es, digamos, el mayor beneficio. Y también porque el acceso es femoral o yugular, principalmente femoral, y lo otro en pacientes que tienen hemoglobina baja, pues es una terapia que la tolera esa caída de hemoglobina. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta como que cuál es el beneficio o en qué escenario utilizamos una y otra, hablemos de los estudios. Entonces, primero el STORP, como les decía, fue publicado en noviembre, perdón, fue presentado en noviembre y publicado en enero. Este estudio básicamente lo que busca es mirar si la terapia de tromboaspiración, digamos, facilitada o con mecanismo por computadora, asistida por computadora. ¿Qué quiere decir eso, asistida por computadora? Básicamente, este tipo de terapia viene con un chip que es este que se conecta aquí en esta zona. Este es el vacuum y aquí está como el canister donde se aspiran los trombos. Entonces, este dispositivo que ustedes logran ver aquí tiene una capacidad que, digamos, solamente aspira cuando el sistema detecta que estamos en trombo. ¿Qué es lo que evita esto? Esas terapias antiguas que uno casi que exsanguinaba a los pacientes porque aspira, aspira, aspira y digamos que tocaba transfundir a los pacientes, aunque hoy tenemos una terapia, que es la otra terapia, digamos que disponible de aspiración, que se llama la Inari o Flow Driver, que lo que hace es que tiene como un filtro en una jeringa y uno devuelve la sangre al paciente, ¿no? En este, digamos que se evita uno tener que devolver sangre al paciente por, digamos, el mecanismo de asistencia por computadora que tiene esto incorporado. Entonces, es justamente esta terapia en esta población que hemos estado hablando, que es lo que antes denominábamos riesgo intermedio alto. Entonces, ya sabemos pues que esta población tiene una mortalidad aumentada con base en los criterios de riesgo adicional a los que no tienen un cambio como tal en hipotensión. Entonces, población, principalmente utilizaron pacientes adultos con TEP agudo y TEP agudo menos de 14 días, que siempre, digamos, es la pregunta que a veces sale en estas discusiones, es ¿hasta cuánto tiempo puedo usarlo? Pues antes de 3 semanas en promedio, 14 días, lo que ellos utilizaron, con un riesgo intermedio alto y que tuvieran un índice RBLB, es decir, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 1, mayor o igual a 1. Fíjense que el punto de corte de ellos, a pesar de que varios estudios es con 0.9, ellos toman punto de corte 1 y biomarcadores cardíacos elevados. Entonces, si tomamos hasta esto, fíjense que no toma los criterios como tal que uno tendría en cuenta para categorías D. Esto, si uno lo ve así, es como lo que hoy llamamos categoría C. Entonces, la intervención fue, como ya mencionamos, la trombectomía con este dispositivo asistido por computadora, comparado con el tratamiento estándar que es heparina, ¿sí? El resultado, el outcome primario, fue mirar la reducción
de la relación BDBI, RBLB a las 48 horas. Y los eventos secundarios, pues principalmente es encaminado a el MACE a los 7 días y la mejoría hemodinámica y la, digamos, descompresión pulmonar, digamos así, de esta manera, derivada de esto. Y esto lo midieron con la presión pulmonar. Bueno, fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado con aleatorización 1-1, con, digamos que una intervención ciega independiente. Ya miramos un poquito ahorita qué es eso. Estos criterios de inclusión y exclusión, yo creo que es de las cosas más importantes que uno tiene que analizar siempre de estos artículos, porque al final lo que nos dicen es qué tanto lo podemos aplicar. Me perdonan que sea una diapositiva cargada, pero es que toca, yo creo que analizarlos así. Y digamos que los criterios de inclusión, como ya mencionamos anteriormente, pacientes con TEP de menos de 14 días que estuviera confirmada por arteriografía. Ellos pusieron aquí principalmente tomografía, y fíjense que esto es importante porque no mencionan otro tipo como arteriografía pulmonar, sino tomografía, que es como se debe realizar hoy. Y en cuanto a la clasificación de riesgo, como les decía anteriormente, tuvieron en cuenta simplemente riesgo intermedio alto en general, que tuviera relación BDBI y que tuviera biomarcadores, ya sea troponina, NT o BNP, NT pro BNP o NT elevado, y tuvieran el consentimiento informado. La pregunta es, bueno, ¿qué pacientes no entraron en el estudio? Entonces, aquí yo los pongo absolutamente todos porque nos da la opción de analizar ciertas cosas. Entonces, pacientes que se salían de riesgo intermedio alto, es decir, ya que pasaban a lo que hoy conocemos como categoría E, o que era antes riesgo alto, pacientes en paro, pacientes en choque, esos pacientes no lo incluyeron en este estudio porque digamos que el target era riesgo intermedio. Pacientes conectados a ESMO no los incluyeron. Pacientes que tuvieran una puntuación temprana del NIOS mayor de 9, es decir, pacientes que ya apuntaban a que el riesgo era alto. ¿Okay? Otra cosa interesante es que, digamos, pacientes que tenían una hemorragia activa o trastornos que contraindicaban la terapia anticoagulante, los excluyeron. Y digamos que esto es una de las que casi que hoy tenemos como indicaciones de este tipo de terapia de aspiración. Hemoglobina menor de 10, plaquetas menos de 100, INR mayor de 3, y las que ya, digamos, sabemos que son cirugías recientes, ellos excluyeron cirugías cardiovasculares o pulmonares en los últimos 7 días. ¿Sí? Otras, digamos, indicaciones que a veces utilizamos esta terapia como trombo intracardíaco, ellos lo excluyeron. Entonces se centraron solamente en la población de riesgo intermedio alto. Las embarazadas no las incluyeron en este estudio. Finalmente se aleatorizaron 100 pacientes, 47 al grupo de aspiración, 53 al grupo de anticoagulación, y pues posteriormente se miraron las características. En promedio, una edad de 60 años para ambos grupos, 59 y 61, ¿ok? Tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que se realizó la terapia, que a veces esto es una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo yo desde que yo hago el diagnóstico o que inician los síntomas para hacer la terapia? Bueno, menos de 14 días es como que el tiempo, pero en promedio fueron 3 en los pacientes que fueron llevados a aspiración y 2 en los pacientes que se aleatorizaron con anticoagulación. Entonces, digamos que en promedio yo 3 días desde el inicio de los síntomas. La relación, fíjense que no era mayor de 1, la relación de BDBI, pero fíjense que el punto de corte era 1.6, 1.5, o sea, eran ventrículos derechos claramente dilatados, ¿ok? Todos tenían biomarcadores y todos, digamos, tenían en su promedio ya sea troponina y cuanto a la BNP, de manera simultánea, que ambos marcadores estuvieran elevados alrededor del 60% y 74%. Eso con respecto a las características basales. Otra cosa que llamó la atención y es algo que hoy por hoy no es un target recomendado por, digamos, ni por guías de intervención ni por manejo, es la presión pulmonar. Antes esto era digamos, uno de los requisitos que uno tenía para medir antes y después para tratar de mirar la eficacia. Hoy por hoy se sabe que uno de los desenlaces que uno busca es principalmente la mejoría hemodinámica. Pero ellos lo evaluaron y miraron que efectivamente había una reducción del 27% de la presión media pulmonar.
en este grupo de pacientes. Entonces, en promedio, los pacientes partieron con una media pulmonar de 31 y terminaron con medias de 23. En otras palabras, casi que de hipertensión pulmonar severa quedaron con hipertensión pulmonar leve, ¿no? Entonces, eso a veces uno lo mira con respecto más pronóstico que desde el punto de vista del target de la terapia inicial. En cuanto a la relación, que digamos el principal desenlace, sí tuvieron una relación absoluta del 0,52, por lo tanto, digamos que alcanzaron ese tipo digamos, de desenlace. Si uno mira los intervalos de confianza, pues bastante alejados del uno. Entonces, sí, digamos, encontraron ese desenlace. Ahora bien, la mayoría de los estudios que han hecho en este tipo de terapias dirigidas por catéter, el resultado que han buscado ha sido este, impactar la relación BDBI. Esto se los digo porque de pronto estamos acostumbrados a que nos hablan siempre de que el target principal es mortalidad. Acá digamos que uno de manera indirecta puede inferir que si a estos pacientes los mata el ventrículo derecho, uno de los targets es la mejoría del ventrículo derecho y se mira de manera indirecta en casi todos los estudios que se han hecho de terapias dirigidas por catéter, pues de esta manera. Entonces digamos que el desenlace primario lo tuvieron y cuando hablan de los desenlaces, digamos, secundarios, que justamente mirar qué tanto, esos son puntuaciones imagenológicas de disminución de carga de trombo, pues la diferencia también fueron significativas y basado en cuenta, esto es un puntaje de Miller, hace referencia es como que a la distribución radiológica de los trombos y qué tanto el reflujo de contraste en la vena cava inferior había. Entonces, de manera significativa alcanzó, no tanto acá en cuanto al reflujo de contraste, pero digamos que sí se ve la disminución de la carga de trombo, aparte que con este tipo de dispositivos pues uno los aspira y son visibles, ¿no? Entonces, lo otro, en cuanto a lo que ellos hablaban de normalización fisiológica, teniendo en cuenta, uno, la mejoría hemodinámica, que como les digo, hoy por hoy es el target, es mejoría de la frecuencia cardíaca, de la taquicardia, en el 100% de los pacientes que fueron llevados con terapia, hubo mejoría. Eh, y en la mejoría, digamos, del porcentaje que disminuyeron oxígeno, el 76% disminuyó ese aporte de oxígeno, que es justamente otro de los desenlaces que uno busca, disminución de la frecuencia cardíaca, mejoría de la sistólica y mejoría del aporte de oxígeno en estos pacientes. Y medido desde el punto de vista del score de Newt 2, también hubo mejoría significativa en este grupo de pacientes. En cuanto al perfil de seguridad, los pacientes que presentaron sangrado mayor fueron un solo paciente de los 47 que ellos, digamos, enrolaron en este grupo de intervención. La mortalidad relacionada con el TED fueron dos y fueron adjudicados de manera independiente a la relación con el procedimiento. Ellos, digamos, en el suplemento digamos, se extienden un poquito más, pero lo que ellos mencionan es que fue relacionada con complicaciones del TEP, pero no relacionada con complicaciones del procedimiento. En cuanto al deterioro clínico, un solo paciente, como mencioné anteriormente, y complicaciones del sitio de acceso, ninguno. Eh, digamos que el perfil de seguridad de este tipo de terapia, a pesar de que es una terapia que requiere una curva mayor, desde el punto de vista de este estudio, fue una terapia segura, ¿sí? Y esto yo creo que es importante, sobre todo porque es uno de los temas principales de ustedes, es que tanto hubo reducción hospitalaria en la UCI y bueno, no hubo una reducción significativa, ¿sí? Porque no alcanzó, digamos, la P estadísticamente significativa, pero en promedio 44,7 versus 58,5. Sin embargo, la estancia hospitalaria total fue en promedio de 5 días para ambas ramas. Ahora bien, esto está hecho en centros de alta especialidad en grupos PER, es decir, PER con una cierta trayectoria y son grupos mucho más consolidados que de pronto los que contamos en Latinoamérica, que son grupos más nuevos, digámoslo de esta manera. Eh, Más cosas, pues en cuanto a la síntesis, digamos, de los tres perfiles importantes, que era tanto la reducción del BDBI, lo alcanzó, mejoría de signos vitales lo alcanzó, y el perfil de seguridad, pues, también fue alcanzado.
Aunque hay que decir que la seguridad con la anticoagulación también, pues el beneficio de la terapia pues fue claro, ¿no? En cuanto a ya para, digamos, sacar las conclusiones de este estudio y pasar a Hypeito, simplemente decir pues que es un estudio que tiene una muestra desde el punto de vista de la evidencia, algo que ya habíamos visto en los diferentes registros clínicos de diferentes grupos y que simplemente confirmó que que es una terapia segura y que es una terapia que muestra unos resultados que sí ya se habían visto desde el punto de vista clínico en la mayoría de los registros. Entonces, ese estudio lo que nos dice, y basado con este que vamos a ver, es que en este grupo de pacientes, a pesar, y esto es interesante, de que no se encontraban en categoría D, sino que ellos también incluyeron categoría C2 y categoría C3. O sea, no eran pacientes que teníamos claramente en ese contexto de choque neurotensivo lo que hoy llamamos D. Yo creo que esa es una de las partes principales a reflexionar de ese estudio, ¿no? De que incluyó solamente pacientes que se encontraban en lo que hoy conocemos como C y D. Este estudio que es HiPeito, este estudio sí, digamos que nos dice eh, cosas adicionales a las que nos dicen Stone y por eso la importancia de analizarlo en conjunto. Entonces, este estudio está hecho con los dispositivos que son con trombolisis localizada asistida por ultrasonido, que ya hemos hablado de ellos anteriormente, el cual puede utilizar, como su nombre lo dice, dosis de trombolítico en este contexto de arteplasa a dosis baja, ¿sí? Las ventajas, como mencionaba anteriormente, una, sobre todo hoy en día, es el costo, ¿no? Vale, digamos, en Colombia la mitad de lo que vale el otro dispositivo. El objetivo de este estudio principalmente está encaminado a mirar si hubo una reducción hemodinámica de este grupo de intervención. Fueron hechos de 9 pacientes y a diferencia del estudio anterior, aquí sí se enrolaron 544 pacientes, ¿no? Aquí les muestro un poquito la población, incluyó pacientes un poquito mayores y algo interesante es que HiPeito incluyó pacientes de riesgo intermedio alto, pero que se habían documentado algún tipo de distrés cardiorrespiratorio. Es decir, no fueron pacientes solamente de categoría C, sino ya pacientes de categoría D1 y D2. La intervención, pues simplemente esta terapia versus anticoagulación estándar. Y los desenlaces que se miraron principalmente fue muerte relacionada con TEP y colapso cardiorrespiratorio o recurrencia sintomática de síntomas de tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, miren la diferencia en los criterios de inclusión. Aquí en los criterios de inclusión, además de definir como un paciente de riesgo intermedio alto, ellos buscaron pacientes que tuvieran con tendencia a un índice de choque elevado, es decir, frecuencia cardíaca mayor de 100, no debida a hipovolemia, arritmia o asepsis, y fíjense, interesante, una presión sistólica menor de 110 durante al menos 15 minutos, que es lo que hoy llamamos la categoría D1, la transitoria, hipotensión transitoria. Y además de eso, incluyeron frecuencia respiratoria mayor de 20, saturación menor de 90, ¿ok? O una PO2 menor de 60 en reposo, y la relación BDBI mayor de 100, que esa sí la incluyeron, y niveles tanto de biomarcadores, tanto troponinas como BNP elevados. Cuando vemos criterios de exclusión, y los pongo aquí, no los voy a mencionar todos, pero que sí es interesante analizar algunas cosas, ellos, digamos que excluyeron todo lo que hoy conocemos como categoría D, pero también excluyeron esas, digamos, contraindicaciones a cualquier tipo de uso de trombolítico. Entonces, por eso, aquí, cuando miramos, hay exclusiones mayores con respecto a pacientes postquirúrgicos. El punto de corte de las plaquetas fueron menos de 100, pero fíjense que a pesar de que el estudio anterior excluyó solamente cirugías cardiotorácicas, acá pues se excluyeron tanto cirugía o traumatismo neurológico, oftalmológico, abdominal, torácico, vascular, cardíaco, y que, digamos, toda sospecha de sangrado que pudiera ser empeorada por la arteplasa. Entonces, simplemente tener eso en cuenta a la hora de definirlo. Y en cuanto a pacientes con cáncer, que son una población importante, ellos excluyeron pacientes que tuvieran cáncer, neoplasias del sistema nervioso central o cáncer metastásico, ¿no? Interesante ese punto de vista.
Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, lo que mencionamos, riesgo intermedio alto con algún tipo de distrés cardiorrespiratorio dado por principalmente hemodinamia, frecuencia cardíaca sistólica, frecuencia respiratoria y hipoxemia. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la aleatorización, fue también una aleatorización 1-1, ¿no? Y el brazo que fueron con terapia por el dispositivo fueron 273 y por el brazo de control 271. ¿Okay? Muy bien, el promedio de la edad, alrededor de los 58 años para ambos grupos, el porcentaje de mujeres fue alrededor de 41 y 43%. Todos los pacientes estaban con TEP bilateral. La relación fue similar, en BDBI fue 1.6 y 1.5. Pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 100, 77 y 79%. Y el score de News medio que ellos utilizaron, el score de News 2, 6, ¿ok? En cuanto a la puntuación. Eh, Interesante esto porque este dispositivo lo puede utilizar en TEP unilateral, o sea, solamente pone un solo catéter. Fíjense que el problema es que el TEP unilateral casi que no tiene tanto compromiso hemodinámico, por eso la gran mayoría se utiliza pues, cuando hay TEP bilateral. Entonces, digamos que algo interesante que a veces nos queda duda con este tipo de dispositivo y es que requiere una infusión. Hace unos años se utilizaban infusiones de 18 horas. En promedio hoy, por el estudio Talais, utilizamos entre 4 y 6 horas. El promedio de este estudio de utilización fue de 7 horas. ¿Ok? Entonces, va encaminado justamente a este tipo de terapias más cortas. Y el brazo de intervención fueron, fíjense la cantidad, cuando en promedio 18 miligramos de arteplasa bilateral, o sea, utilizando por los dos catéteres en total, durante el promedio de 7 horas. Otra cosa interesante es que, a pesar de que esto hoy se puede, digamos, debatir, ellos seguían utilizando infusión de heparina, que era la recomendación inicial cuando utilizábamos terapias de 18 horas. Entonces, en promedio utilizaban una infusión entre 300 y 600 unidades hora durante el procedimiento. Hoy por hoy, con terapias de menos de 6 horas, menos de 7 horas, inclusive en promedio menos de 12 horas, no deberíamos uno tener los pacientes con infusión porque da tiempo que se le ponga la enoxaparina o la heparina bajo peso molecular que estén utilizando. Entonces, y en terapia de grasa control, pues fíjense que tanto se utilizó heparina bajo peso molecular como heparina no fraccionada. Entonces, el compuesto primario que quisieron evaluar fueron principalmente muertes relacionadas con el TEP, colapso o descompensación, es decir, el deterioro hemodinámico. Ellos lo evaluaron si había necesidad bueno, si había presentado un paro, necesidad de RCP, signos de shock, claro, desde el punto de vista de hipoperfusión o daño de órgano blanco, producto de un choque, digámoslo así, uso de ECMO o ventilación mecánica y que la escala de News de 6, que era el promedio de lo que iniciaron, haya elevado mayor de 9. Y lo otro es que si el paciente tenía recurrencia sintomática de tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando miramos el desenlace primario, que era justamente esa reducción de muerte relacionada con tromboembolismo pulmonar, fue del 61% de reducción de riesgo relativo, es decir, un RR de 0.39 con un intervalo de confianza que no alcanzó la unidad, con una P significativa. Entonces, eh, digamos, la terapia previene la progresión clínica adversa en la primera semana crítica, que es como, digamos, justamente que es la muerte relacionada con tromboembolismo pulmonar. En cuanto al resto, digamos, de desenlaces que ellos quisieron evaluar, que ellos evaluaron, fíjense que ese desenlace de descompensación hemodinámica, que es justamente lo que uno quiere que suceda, y es que el paciente pues, no se deteriore con un tromboembolismo pulmonar o no se muera, también un RR de 0.4, ¿ok? Y la muerte relacionada con el TEP en cuanto a la terapia no fue estadísticamente significativo, pero en la intervención fueron de 1.1 esas muertes y en control 0.4. ¿Okay? Y la recurrencia de TEP, pues, fue exactamente igual en ambas terapias, 0.4 versus 0.4 también en la otra terapia. Esto consistente en algunos beneficios que ellos evaluaron por su grupo. Yo sé que esto le resta, digamos,
potencia el estudio cuando uno lo evalúa, pero ya teniendo, digamos, su objetivo primario claro, esto nos sirve para, digamos, establecer ciertas cosas. Una interesante es que eh, eh, los pacientes que en realidad tuvieron una mayor mejoría en la reducción del BDBI, es decir, los que en realidad disminuyeron esa relación, fueron aquellos que más dilatados estaban, es decir, los que tenían mayor de 1,5 de esa relación. Entonces, eso como que, digámoslo, tenerlo en cuenta y decir, relaciones muy limítrofes no mejoraron tanto ese desenlace, sí mejoraron los demás. En cuanto a hombres y mujeres, les fue bien. Y lo otro es que parece que hay una cierta tendencia, ¿ok? Aunque no es significativamente estadística, pero sí hay cierta tendencia que los pacientes que les va mejor son los que tienen menos de 75 años, por lo menos en este grupo, aunque el promedio de edad de ellos fue 58. Entonces tampoco podemos decir que es que no les sirve a todos los que son mayores de 75, porque el promedio de edad de ellos fue un promedio mucho más bajo. En cuanto, lo otro interesante que siempre tratamos de mirar es la tasa de sangrado. Entonces, a 7 días, 4,1%, es decir, no hubo diferencia comparada con el control de 2,2 desde el punto de vista estadísticamente significativo. Y a los 30 días, igual, o sea, sin diferencia estadística entre ambos grupos. Y en cuanto a panes de seguridad neurológica, yo creo que a lo que todos le tenemos temor y es que haya algún tipo de sangrado intracraneal fue cero en ambos brazos, ¿no? El punto de vista de riesgo de ACV isquémico a 7 días también fue muy bajo en ambos grupos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de seguridad, lo que mostró es que es un dispositivo seguro. Y en los desenlaces a 30 días como mortalidad, pues ya se los había mencionado, no hubo diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. ¿Ok? En cuanto al diseño, digamos algunas limitaciones, pues al igual que el estudio anterior, esto es un diseño abierto que no es doble ciego, pero es que claramente no puede ser doble ciego porque es un estudio de intervención. Entonces, a veces decimos, no es que no fue ciego, sí, pero es que esto no es un placebo o un medicamento que se puede confundir. Esto es o que se le haga un procedimiento o que no se le haga un procedimiento, por lo tanto, no puede ser doble ciego. Entonces, siempre tener en cuenta eso cuando evaluamos estudios de intervención. Y pues lo otro es que ellos mencionan que no hubo una evaluación de dosis reducida de fibrinolisis como lo hay en otros estudios, pero que es algo que otros estudios, digamos, que nos dicen esa información. Eh, Creo que ya me pasé el tiempo, pero básicamente lo que muestran los dos estudios es que ambas terapias son seguras, ambas terapias, digamos, que tienen un beneficio y ya queda como decisión de grupo qué paciente se beneficia de una terapia o qué paciente se beneficia de la otra, teniendo en cuenta pues las ventajas de una y las desventajas de una y otra, ¿no? Entonces, preguntas, discusión, comentarios, todo lo que tengamos allí, bienvenido, sobre todo en este escenario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gino, por tan excelente presentación y resumen de esta reciente y creciente evidencia que nos debe llevar a cuestionar de pronto la actitud pasiva con que a veces manejamos pacientes que debiéramos considerar cuál es el futuro de esa vasculatura pulmonar, sobre todo enfrentado a la catástrofe de la enfermedad tromboembólica crónica y la repercusión que esta tiene sobre las cámaras derechas, sobre todo, especialmente. Quedamos atentos a preguntas, aportes, comentarios. Diego, abriste el micrófono, pero no te oí. No sé si fui yo. Buen día, Doc. No, se abrió por error. Ah, ok.
Tal vez la lección que nos queda aquí es que esta estratificación clínica recientemente propuesta nos debe llevar a evaluar muy bien a ese paciente, sobre todo de la parte hemodinámica, para poder introducirlo en esos criterios que nos mencionó el doctor Gino. No sé si, Gino, si tienes algo que adicionar aquí. Bueno, profe, sí, digamos que esto es una evidencia creciente. Hoy en día, digamos que contamos con ya evidencia que respalda, digamos, intervenciones que antes veníamos haciendo como grupo, pero que hoy tenemos mayor respaldo de la evidencia. Eh, y bueno, simplemente que queda a veces en el escenario que todavía uno le escucha a colegas ese comentario, como que yo creo que con la heparina sola le va bien, y uno ve que claramente hay este tipo de estudios que muestran algún beneficio adicional y que son, digamos, terapias que hoy día están disponibles en toda Colombia. Entonces, simplemente como que, como usted dijo ahorita, llevarlo a esa reflexión de que a veces hay algo más que podemos hacer por los pacientes y evitarles ese riesgo a largo plazo, como mencionó el doctor Carmelo, de dejarlos con una hipertensión pulmonar grupo 4, yo creo. Ahora yo les pregunto a ustedes también, que de pronto aquí hay personas que no han tenido contacto con esta terapia, ustedes que han visto un paciente desde su posición en cuidado intensivo, que lleva esta terapia, también es importante la reflexión de ustedes con base a esto, ¿no? Porque ustedes ven al paciente antes y lo ven después. Entonces siempre esa reflexión a uno también lo retroalimenta, por lo menos en el caso mío, que soy el que hago la intervención y de pronto no veo el mismo seguimiento de ustedes, pues yo los veo puntual, voy a verlos a los 2 días, al día siguiente, pero no hago ese seguimiento de ustedes. La pregunta que yo les hago también a ustedes, para que ustedes también lo compartan con sus colegas, es como cuál ha sido la experiencia de ustedes con la evaluación de estos pacientes que son llevados a este tipo de terapia, pues teniendo en cuenta en este grupo que estamos hablando hoy. Sí, particularmente, y hablando a título personal, la experiencia con los casos que hemos tenido ha sido dramática en cuanto al beneficio y el impacto. Obviamente es una experiencia que está en construcción, como bien dices, pero también desde la óptica del neumólogo es años de frustración por ver pacientes que de 10 o 15 años después de un embolismo pulmonar redujeron su vida y su calidad de vida porque a pesar de la prolífica terapia para hipertensión pulmonar, además de lo costosa para el sistema de salud, no siempre genera los desenlaces que uno quisiera en calidad de vida. Y ahí hay que también comenzar a cuantificar ese impacto que tiene esta terapia endovascular en esos pacientes. Sí, Hay una pregunta el en tiempo. el chat. ¿Qué opinas? Uh, la mejoría de la trombectomía de gran calibre en comparación contra la trombolisis dirigida por catéter, es lo que entiendo. No sé, doctor Jim. Perdón, no tengo claro a qué hace referencia con WR. No sé Sí, si yo no sé tampoco. si es BR, de pronto ventrículo derecho, no sé si de pronto era eso, pero en cuanto a eso, a disminución de ambas terapias han demostrado que disminuyen la relación RB-LB. Hoy por hoy, digamos que no podemos decir que una terapia es mejor que la otra. Ambas terapias sirven, tanto así que
Las guías, por ejemplo, estas últimas, ellos mencionan terapia dirigida por catéter. Ellos no dicen en la que sea tromboaspiración o la que sea trombolisis asistida por ultrasonido. Ellos mencionan simplemente, las meten a todas en el mismo saco, digámoslo así, en el mismo grupo y son terapia dirigida por catéter en tromboembolismo pulmonar. Y esto, la razón es que ambas terapias han demostrado que son, digamos, eficaces para mejorar la relación RB-LB y derivado de esa mejoría, pues los desenlaces en cuanto a mortalidad y desenlaces en cuanto a mejoría clínica y hemodinámica que hemos observado. Si nos ponemos a matizar puntual entre una y otra, hay el concepto de superficie vascular alveolar, que es un concepto nuevo y ese concepto va más a favor de que la terapia por ultrasonido a largo plazo le va a mejorar a los pacientes porque disminuye esa carga trombótica pequeña de subsegmentaria y subsegmentaria que antes se creía que, digamos, no pasaba nada. Hoy se sabe que desde el punto de vista de evaluación de caminata por 6 minutos, a largo plazo esos pacientes sí les impacta. Entonces, pero hoy por hoy, para lo que nosotros necesitamos, que es mejorar a un paciente desde el punto de vista agudo, eh, no hay diferencia entre un tipo de terapia y la otra. Lo importante es que se le pueda ofrecer algo al paciente. Yo no sé si esto se puede Sí, hablar aquí, ¿no? Pero hoy en día que tenemos este sistema de salud como lo tenemos, hay varios estudios de costo efectividad con respecto a cuánto, lo que usted mencionaba ahorita, cuánto vale una terapia en un paciente de grupo 4, es decir, de hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica a largo plazo, versus cuánto vale este tipo de dispositivo. Entonces, en promedio en Colombia, yo creo que es importante que lo hablemos, eh, una terapia de aspiración, tanto las dos que tenemos disponible en Colombia, esta que hablamos ahorita, que es por el estudio, que es la de Penumbra, y la INARI, que es la otra, en promedio están alrededor de entre 45 y 50 millones de pesos. La terapia de ecos vale cada catéter 14 millones de pesos en promedio. O sea, son dos catéteres, son alrededor de 28 millones de pesos. Por eso les decía que vale casi que la mitad. Y esto a pesar de que uno dice ah, es cara, en promedio un mes de tratamiento de un paciente con hipertensión pulmonar grupo 4 está alrededor un poco menos de 1 millón de pesos. Entonces, eso en un paciente que generalmente son jóvenes, sí se ve el punto de vista costo efectivo impactado. Y bueno, simplemente mencionar eso que a veces queda como que es muy caro, muy barato, pero uno no se alcanza a imaginar cuánto valen y yo creo que eso también es importante hoy en día como estamos con el sistema de salud. yo creo que precisamente viendo los costos a largo plazo es la forma de vender esta terapia, pues la recuperación de los pacientes en los pacientes que les va bien es dramático, con retiro de oxígeno en menos de 24 horas, recuperación del trabajo respiratorio y los efectos que se ven a largo plazo también en términos de corrección de la hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando uno mira esto comparado con, por ejemplo, una angioplastia con stent de una arteria coronaria, no hay mucha diferencia. Entonces se lo digo porque a veces uno, digamos que tiene claro que cuando un paciente es muy infarto tiene que mandar una angioplastia con stent, digamos, el costo es menor, ¿no? Pero tampoco es que haya una diferencia muy marcada entre uno y otro. Entonces esto lo digo porque a veces parece que todos tenemos claro lo de infarto, todos tenemos claro lo de ACV, pero en el caso de tromboembolismo pulmonar todavía hay mucha duda, sobre todo con la indicación en cuanto a si en realidad es un beneficio o no. Y bueno, yo creo que este tipo de evidencia nos respaldan mucho más a la hora de tomar una decisión. Muchísimas gracias. De acuerdo. Creo que no parece haber más preguntas ni comentarios en el chat. Doctor Gómez, muchísimas gracias por su valiosa presentación y los estamos invitando para el próximo martes en que el doctor José Correa presentará el estudioso
recientemente publicado. Muchas Muy gracias a buenos días a usted. todos y muchas gracias, doctor Gil. Un abrazo a usted por el espacio y la invitación.